Y aparte, pues no nada más estoy trabajando con ustedes, tengo mil cosas que hacer, aunque no estemos como en la época normal. Como todos, tenemos muchas cosas que hacer. O no sé, ¿verdad? Si ustedes estén solo en su casita y así. Pero hay muchas cosas que atender. Y pues se nos pasan a veces las cosas y ya. Pero bueno, ¿tuvieron algún problema para enviar o tienen alguna duda con enviar sus actividades? A ver, dudas con las actividades que van a entregar el próximo 8, creo. No es cierto. Ustedes entregan el próximo jueves. Acuérdense que hay otras 4 actividades. El 10 de diciembre. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Michelle dice que no. Sí, necesito que si alguien tiene dudas me lo haga saber porque ya no nos vamos a ver hasta pues el próximo jueves y yo me tengo que retirar en un momento un poquito más pronto, en una hora más o menos, porque tengo una reunión con la directora y con los chicos de primero B y necesito avisarles a los de sexto que no voy a conectarme porque voy a estar en otra reunión. Entonces, quise entrar, platicar sobre dudas que puedan tener y si no tienen dudas, pues entonces vamos a ver en este tiempo que me queda los temas de la materia de ciencias sociales. ¿Tiene algo Maestra, Serrano? Ajá, dígame. yo, s- yo sí tengo una duda. Más que nada como un recuento de la otra actividad que vamos a entregar. Quisiera saber, Sí, estás. pues, más que nada qué es lo que vamos a hacer pues en la otra actividad. Sí, viste que está el archivo ya colgado en Classroom, ¿verdad? Sí. Ok, entonces lo que voy a hacer es compartir para que puedan ver todos, todas. Déjame compartir. Ok, aquí están las instrucciones para las actividades número 4, la actividad número 4. Estos temas están ya colgados en Classroom, los temas, son 4 teorías. De esas 4 teorías van a elaborar una actividad, ¿sí? Una actividad por teoría, aunque la teoría número 3 no hay una actividad en sí porque ya está contestada, pero son 4 teorías que tienen que ver con las actividades. Entonces, o cada actividad vaya tiene una teoría. Cada una de esas teorías o cada una de esas actividades tiene un valor de un punto y cada actividad ya tiene como una indicación de qué es lo que tienes que hacer. Yo le puse un número, ahorita lo voy a volver a compartir, yo le puse un número para que pudieran ustedes ubicar actividad 1, 2, 3 y 4. Entonces, la fecha de entrega es la próxima semana del lunes 7 al 11 de diciembre. Ustedes tienen hasta el jueves 10 de diciembre para entregar esas 4 actividades, es decir, tienen a partir de hoy una semana, ¿sí? Para poderlas entregar. ¿Qué se va a evaluar? Bueno, que tengas las 4 actividades que están ahí señaladas, que los temas correspondan efectivamente a las actividades que se presentan. Puse este punto porque hay personas, me pasó la parcial anterior, que pues me mandaron actividades de otros temas que no eran los que se habían pedido, entonces a veces se confunden, no leen, no sé qué pase, pero bueno, ahí está. Tiene que ser los temas que correspondan a cada actividad, tienen que ser entregados con limpieza y con orden, si es que los entregas a mano, porque también los puedes entregar a mano o en archivos electrónicos. Tienes que entregarlo en la fecha que se te estableció con su horario.
Si se pasan o no lo entregan a tiempo, se les va a bajar puntos. Ya no valen 100, ya no vale un punto, sino que valdrá a lo mejor 8 décimas, 9 décimas, 7 décimas ya. O sea, por entregarlo tarde, el trabajo ya va a bajar mínimo 2 décimas. Entonces, de entrada esa persona ya tiene .8 en esas actividades que no entregó. En cada una de ellas, ¿eh? O sea, son 4 actividades, en cada una de ellas ya baja .8 su calificación. Si está mal la actividad o algo le falta, va a bajar más ese número, entonces estarían perdiendo ahí 2, 4, 6, 8 puntos, 8 décimas. Estaría valiendo tu actividad al final 3.2, sería lo que puedes sacar de 4. Si lo entregan tarde, o sea, se les va a reducir un 20% el valor de su actividad si lo entregan tarde. O una décima, en este caso, no, 2 décimas por actividad. Entonces, para que lo tomen en cuenta, y debe tener una hoja de presentación. Puedes agregar una sola hoja de presentación para los 4 ejercicios. No es necesario que hagas una hoja de presentación por cada actividad. Una hoja de presentación y mandas tus 4 archivos juntos. De preferencia, si lo haces de manera electrónica, conviértelos a PDF porque luego se distorsiona la información y yo no la puedo ver bien y eso obviamente retrasará la calificación de tu actividad, porque de aquí a que me contestan o si la plataforma no me deja entrar y mandar mensajes, me voy a tardar en contactarlos, se vuelve como teléfono descompuesto. Entonces traten de enviar todo súper bien para que no haya margen de que algo vaya a fallar. Y bueno, obviamente que cualquier omisión de los anteriores puntos, pues obvio va a disminuir tu calificación. Y las dudas se aclaran en el horario establecido todos los días hasta el viernes, o sea, lunes a viernes, de 7 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y fines de semana no se aclaran o se comentan cosas. Después de las 2 de la tarde ya no hay aclaración de dudas. Eso también hay que tomarlo en cuenta. De pronto hay personas que mandan mensajes en la noche, en sábados, en domingos. No es porque yo no quiera hacerles caso, ¿no? Lo que pasa es que hay un horario para eso. Hay que acostumbrarnos a respetar los horarios porque para mí, por ejemplo, es bien importante no estarles dando lata cada rato, a todas horas, con su jefa de grupo, su jefe de grupo, dejando tareas el domingo para el lunes o el domingo para el miércoles, porque pues ustedes andan haciendo sus cosas y a lo mejor ni me van a pelar los mensajes, porque es fin de semana, porque es un horario no apto. Entonces también yo pido lo mismo, traten de enviarme esos mensajitos en el horario establecido, de preferencia a correo, porque ya les comenté que no puedo no puedo contestar en Classroom, y ya. Y pues básicamente esa es la información. Y voy a mostrar cuáles son estos archivos. Aquí están. Aquí es donde deben ustedes subir su actividad de la próxima semana. Aquí tiene calificación 4 puntos. Voy a modificar según el día, también la hora o según el día de entrega, pues la fecha para que no les afecte. Aquí está el material. Hay que leer todo esto. Esta es la primera actividad. Se los comenté ya la semana pasada. Sigues. Actividad 2. Si vas a hacer actividades, si vas a hacer las actividades, esta actividad no, actividad 4 no está cancelada, sigues y aquí vas a tener la actividad 3 y luego, esta es la actividad 4, un cuadro comparativo. Las instrucciones están en cada uno de las actividades. Ahí dice,
Entonces es nada más seguir las indicaciones, pasar el cuadro a mano si lo vas a hacer en la libreta. Pues si lo vas a hacer a mano, pues obvio es en la libreta. Si lo vas a hacer electrónico, pues en electrónico. Y si es a mano y le van a tomar fotos, que las fotos no estén oscuras, volteadas, chuecas, etcétera, etcétera. Porque luego mandan cosas así y la verdad no, pues ya ni lo reviso bien porque digo, voy a estar volteando la cabeza. Luego volteo la cabeza y se me voltea la pantalla por la cochina iPad. Me la voltea y pues nunca puedo ver nada. Entonces, hagan bien las cosas en ese sentido, ¿vale? Y pues un punto por cada una de esas actividades. No sé si te quedó alguna duda. A ver, ¿alguna duda? Ya no. Quedó claro todo, maestra. Ok. A ver, estoy revisando un correo de otra chica de quinto. No sé mucho para mí. Ok. Bueno, entonces, ¿no hay dudas, jóvenes? No, profe. Ok, entonces vamos a entrar a, dígame. En el primer cuadro viene tachado. Nos había dicho en la otra clase que no importaba, que venía rayado ya de solución anteriores. No tiene nada que afectar, ¿verdad? A ver, déjame ver. Sí, porque hay dos tachados. Espérame, déjame. Nuevo material. Aquí. En la actividad 1 está tachada, no importa, si la vas a pasar en la 1. La que sí, en actividad 2 también la vas a pasar igual, está tachada. Lo que pasa es que estaba contestada, yo borré lo que contestaron, pero estaba mal y pues, está tachada por eso. Esa también estaba mal o está mal contestada. Esta no la vas a hacer. Pero las otras que están tachadas, aunque estén tachadas, pues tú nomás vas a pasar la información del cuestionario, los datos que te pide la actividad 1 y lo haces en limpio. Es lo único que hay que hacer, aunque esté tachada, porque te digo que estaban contestadas, yo las borré y pues estaban mal contestadas. Esas actividades las hicieron mal. ¿Sale? Esto aquí de plano la contestó por eso no se las dejé, porque estaba contestada con tinta. Y la verdad dije, si la paso y la dejo, lo van a copiar y lo van a copiar mal, porque está mal. Aunque yo les diga, se les va, más de uno lo va a hacer mal. Y luego me van a decir, pues es que sí estaba, yo copié como me dijo. O sea, entonces mejor dije, la cancelo, esa actividad 4 no la van a hacer como está en el libro, porque pues se va a ver todo feo y borroneado y tachoneado con tinta y por eso no la puse, la verdad esa fue la razón, porque sí pasa que pues les dice uno las indicaciones pero luego no escuchan bien o no lo entendieron, capaz que me lo hacían tal cual y mal y pues yo la iba a calificar mal y ya les iba a afectar, entonces por eso la anulé. Y la actividad 3 pues es esta, está limpia, esa no está tachada y pues el cuadro. ¿Sí? Cuadro comparativo. Así es. ¿Alguna duda con esto? No. No, ok. Entonces, estoy buscando el material de las disciplinas de las ciencias sociales porque necesito, acuérdense que esto me marcaba error, entonces hay que escribirlo nuevo. Maestra. Sí, dígame, casi no se le escucha, ¿eh? Perdón por molestar. En la actividad 2 de los cuadros, de los 4 cuadros, es la de explica el materialismo del histórico. Ahí dice actividad 2. Dice grande en actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4. Sigue ese orden. Lo que está escrito con tinta y a mano. Ese es el orden correcto.
Si dice actividad 2, pues es la actividad 2. ¿Sí me doy a entender cómo está el asunto? Sí, gracias. Ah, de nada. Estoy buscando el material de las ciencias sociales. Ta, 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 ta. A ver, si ya hicieron sus cuadros, entonces van a saber las preguntas que les voy a hacer a continuación. Necesito que si tienen por ahí información o ya ustedes, voy a dejar de compartir para que puedan. Si ustedes tienen información, resúmenes de cómo hicieron sus actividades, chequen esa información porque les voy a preguntar ahorita al azar sobre las disciplinas de las ciencias sociales, porque si se fijan, pues hemos visto temas como tal. La verdad me he dedicado a dar solamente instrucciones de cómo hacer las actividades desde hace como 2 semanas o 3. Y no he explicado todo el material y para mí es importante que pues se queden con la idea y con la información de lo que es cada cosa y no solamente pues hagan las actividades para pasar y digan, ah, ya entregué, pues ya voy a pasar o yo ya me deslindo de la materia. No, porque sí quiero que se queden por lo menos con la información básica de cada tema. Entonces, si tienen por allá en la mano información de donde ustedes trabajaron sus actividades, ténganla a la mano porque voy a preguntar ahorita al azar algunas cosas y necesito pues que contesten lo más correcto posible. Me parece que antropología, ciencia política y derecho ya más o menos vimos de qué tratan, ¿cierto? ¿O no? Sí, maestra. Sí, ¿verdad? Entonces vamos con las disciplinas que siguen, que sería economía, geografía humana e historia. Son 3 disciplinas. Entonces, voy a elegir ahorita al azar de las personas que están conectadas, que no son todos, me falta como la mitad, a ver cuántos son, 28. Faltan como 10, 12 personas, no están conectados todos. Pero bueno, los voy a elegir. Está por ahí Ruiz Trujillo, Andrea de la Luz. Ruiz Trujillo, Andrea de la Luz. Sí, maestra, ¿me escucha? Sí, te escucho, Trujillo. Ah, ok, aquí estoy. Ok. ¿Mande? No, nada, es que me estaba hablando, maestra, ya, ¿qué pasó? Ok. En economía, ¿me puedes poner un ejemplo donde la economía puede aplicar sus conocimientos y resolver esa problemática social, donde la economía haga su trabajo? Ya hiciste las actividades, ya las enviaste o las vas a enviar, no sé. Entonces, se supone que ya más o menos sabes por dónde va el asunto. Entonces, mencióname un ejemplo donde la economía pues se aplique y resuelva esa situación. Ah, es que no me acuerdo qué puse ahí en el cuadro, pero no sé si puede ser como tal vez un préstamo. Cuando hacen los préstamos, pues ahí tiene que ver pues la economía, porque pues es dinero. O bueno, es que tiene mucho que ver, casi todo se mueve con el dinero, por lo menos el trabajo, como le digo, los préstamos, el gobierno y así. Mira, está bien todo lo que son ejemplos. El problema es que necesitamos, o tú necesitas, o en general todos necesitan poder explicar eso. A ver, un préstamo, sí, un préstamo, pero ¿por qué el préstamo? Explicar ese préstamo o eso que tú mencionas. Porque si solo nos quedamos con que, el préstamo, pues una teoría económica, pues organizar las finanzas del hogar o de la casa o las finanzas individuales. Sí, tiene que ver con la economía, eso es correcto, pero no estás haciendo como una explicación o aplicación de cómo exactamente la economía resuelve una problemática. Ese pasito
puntito es el que quiero que den y que lo puedan ustedes explicar. Porque si nada más tenemos como que medio la idea, pues está bien, por una parte está bien, pero lo importante es que tú puedas como explicar más a profundidad algo. Es como cuando te dicen, a ver, ¿tú trabajas de maestra? No, pues sí, ¿y qué haces? No, pues doy clases. Ok, sí, pues o sea que eres maestra y los maestros dan clases, pero explícame tu trabajo, ¿qué haces aparte de, o cómo das tu clase, o cuál materia te gusta más, o cómo le haces? Entonces, cuando una persona ya puede explicar todo ese proceso, es mejor, porque entonces a la otra persona, a la que pregunta, le queda como más claro qué actividad está realizando determinada persona. Entonces, pasa lo mismo con esto. Lo que mencionas son ideas, están bien, pero te falta dar ese brinquito. Entonces, no sé si me puedes explicar, por ejemplo, por qué un préstamo tiene que ver con la economía o cómo se aplica la economía ahí. Porque, bueno, a veces puede que las personas no tengan probablemente en ese momento algún dinero que necesiten, ya sea para pagar algo o que algún familiar esté enfermo y pues tal vez no tengan dinero en ese momento para pagar los medicamentos. Entonces, hay empresas que se dedican a eso, a prestar dinero y no sé, digamos, ocupas 20,000 pesos, vas a ese lugar, te dan los 20,000 pesos y tú, depende de como lo que te piden, los requisitos, digamos, a la semana vas a pagar tanto con tanto por ciento de intereses hasta llegar a los 20,000. Y creo que sí está bien, no sé. Sí, 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 es un ejemplo de cómo, pero a la larga también, si somos un poquito más críticos con esas empresas de que prestan, la verdad tienen ahorcada a la gente, pero hasta aquí. Sí, a veces eh, se tiene que tener mucha Mucho cuidado. disciplina. Ajá, Ujú. porque si se puede pasar el tiempo o algo así, sube mucho el interés, creo que se dice, Ajá. y pues te pueden cobrar hasta el triple y así de lo que tú requerías. Sí, se vuelven créditos que no pueden pagar, eso se les llama créditos impagables. Ajá, y hay que tener mucho cuidado porque sí pasa, hay empresas que hacen eso porque saben que hay necesidad en las personas y que luego a veces los mexicanos somos bien facilotes para andar pidiendo dinero y andarnos encharcando en cosas que luego no podemos pagar. Y a veces lo único que queremos comprar son cosas electrónicas, cosas materiales, no tanto para cubrir una necesidad así pues me enfermé y ocupo medicamento. No siempre es para eso. Entonces, ahí entra la economía. También no sé si alguien alcance a ver, por ejemplo, si lo sabe, me lo dice. En esto que estoy mencionando de que a veces los mexicanos no tenemos una educación económica adecuada, ¿cómo la economía nos puede ayudar a nosotros a poder organizar nuestras finanzas? ¿Cómo se puede hacer? ¿Alguien sabe el dato? ¿Alguien tiene idea? A ver. Pues en primera, si no lo ocupo, no lo compro, ¿no? Uh-huh. Esa es una estrategia económica que tú aplicarías, es decir, no necesito esto, pues no lo voy a comprar, no me voy a endeudar. ¿Ok? ¿Dónde más o en qué otro ejemplo podemos ver la economía en acción o en resolución de un problema? Por ejemplo, ahorita con la pandemia, que muchas empresas han quebrado, muchas personas han perdido su trabajo. ¿Qué papel juega la economía del país? ¿O qué papel deben hacer las personas que se dedican a organizar la economía de una nación? ¿Qué deben hacer? ¿Qué creen que deberían proponer? ¿O qué ven ustedes que dicen las noticias al respecto? A ver, los escucho. A ver, ahorita con la pandemia muchos ejemplos. ¿Quién tiene algún ejemplo de economía? ¿El desempleo? Ajá, el desempleo. ¿Y qué haría en este caso con el desempleo un gobierno?
¿Qué estrategias crees que se deban implementar? A ver. A ver, los escucho, son más de 27 chicos y nadie sabe esa información, no se le ocurre nada, no piensan nada. Es bien importante que esto, a ver, dígame, Cabrera, ¿con quién habló? Yo diría que la crisis económica, Ajá, pero hay una crisis económica, pero ¿qué puede hacer la economía o el gobierno para resolver una crisis económica? ¿Cómo puede resolverla? ¿De qué manera crees que sería posible? haciendo Matra, algún plan de gastos, como por ejemplo reducir el gasto de una parte para invertirlo en la otra parte. Obviamente ¿Qué? que no afecte de los dos lados. Reducir los impuestos más que nada, ¿no? Se que supone a los impuestos. dinero. ¿Cómo, Andrade? Bueno, ahí dijeron reducir impuestos y otra persona comentó, creo que Ceballos, comentaba que como dejar de gastar en algo para luego enviar ese dinero a otro rubro. Pues son estrategias, son ideas que pudiéramos implementar. Sin embargo, cuando estamos hablando a nivel de un país o a nivel mundial, la economía a veces se rige por muchas cosas, a veces hasta por como rumores. Ya la economía empieza a bajar y sabemos, o escuchamos que dicen la bolsa perdió tantos puntos, o hoy se perdió tantos puntos por esto, porque hay un rumor de, no sé, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, las bolsas del mundo en general estaban como perdiendo dinero porque no se sabía quién había ganado, había incertidumbre. O sea, y es una elección de un presidente y se preguntarán, pero ¿por qué si se va a elegir un presidente en un país puede afectar las economías de todos los otros países? Bueno, en primera porque Estados Unidos es una potencia del primer mundo o es una superpotencia a nivel mundial y evidentemente todas las cosas que sucedan en ese país van a afectar a las demás economías. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene tratados comerciales con otros países, la relación de los presidentes con los presidentes de los otros países pues también es importante. Si no se llevan o si no hay una buena relación entre los presidentes, pues es evidente que la economía de ese país más chiquitito o subdesarrollado como es México en este caso, pues se va a ver afectado. Entonces, de pronto, todas esas cositas que pudieran a la primer vista no ser algo importante, en el fondo resulta que son importantes. Sobre todo cuando hablamos a nivel mundial o hablamos en economías pues a nivel global. Pero la economía también juega un papel importante a nivel individual y familiar. Por ejemplo, cuando sus papás les dan su dinero, su aguinaldo, yo les aseguro que en este momento sus papás ya están viendo de qué manera van a utilizar el aguinaldo o el apoyo que les vayan a dar a fin de año. O sea, ya todos estamos viendo qué debo pagar, qué me falta, qué necesito solventar con ese dinero. Y entonces eso tiene que ver con la economía familiar. Acuérdense que la palabra economía viene del griego y significa como administración de una casa. O sea, saber administrar los bienes de una casa. Entonces, la economía surge precisamente de una necesidad que vieron los griegos antiguos de cómo podían ellos hacerse de más recursos para las ciudades de ese entonces. Así surge antiguamente la economía. Esos son los principios de la economía. Luego, ¿alguien sabe lo que es el mercantilismo? También viene ahí en el libro, en la información que leyeron. ¿Saben qué es el mercantilismo y cuándo surge? Esto es un dato histórico, ¿eh? No es nada más de la materia de geografía o de historia o perdón, de ciencias sociales. Es algo que ya debieron haber visto en historia de México o en historia mundial o en historia universal más bien, así se llama la materia. Entonces, ¿saben lo que es el mercantilismo y cuándo surgió y qué características tiene? A ver.
Es como el capital de un estado, ¿no? La economía que pueda tener. Sí, pero es un modelo no muy reciente. Es un modelo económico, sí. Pero ¿cuándo surgió el mercantilismo? ¿Por qué surgió el mercantilismo? Esas son preguntas que son importantes poder contestar. A ver, ¿alguien más sabe algún dato? Surge en el Esta- siglo XVI y XVII. Ajá, surgió en el siglo medio, en la época medieval. ¿Pero por qué surgió? Padilla, Díaz Padilla, ¿por qué surgió? Fue por los descubrimientos de minas de oro, ¿no? Algo así. Puede ser. Hubo muchos factores en realidad. Puede ser uno de ellos. Miren, el mercantilismo, estamos hablando, me fui un poquito a la época antigua, Grecia, ¿no? Ya dijimos que ahí es donde nació la palabra economía y luego surge la economía porque los griegos ven la necesidad de poder traer más bienes económicos a las ciudades. Ok, ya pasan los años, los siglos, obviamente pasaron siglos, hasta la época medieval donde se ubica el periodo que se denomina feudalismo. En el feudalismo ya cambia el modelo económico. Acuérdense que antes las ciudades estaban o la gente vivía como en pequeños ciudades chiquititas y cada familia tenía su pedacito de tierra. En el feudalismo era así. Cada familia tenía un pedazo de tierra, o se le daba un pedazo de tierra, lo trabajaba, cierta cantidad se la quedaba la familia y la otra parte se la daban al señor feudal. Así era más o menos el proceso económico, esa era la manera de... Luego ya empezaron a ver que pues todo se lo estaban dando al señor feudal y entonces el intercambio de productos era el modo de subsistir, es decir, si una familia tenía arroz, pues le daba arroz a la familia de al lado y la familia de al lado le daba a lo mejor trigo y era como un intercambio de productos. Pero cuando se dieron cuenta que podían vender esos productos y que podías de alguna manera sembrar más tierras, que ya no era necesario estarle dando el dinero al señor feudal, entonces esos modelos económicos empiezan a cambiar. Ahí es donde surge el mercantilismo, cuando yo puedo vender lo que yo produzco y le pongo un precio. Y ya alguien dijo, bueno, el mercantilismo surge cuando se descubren las minas. Sí, tiene que ver, puede ser un factor porque al descubrir una mina y saber que la puedes explotar y que puedes aprovechar el material de esa mina para hacer, no sé, que puede ser carbón, una mina de carbón, una mina de hierro, una mina de oro, de plata, y que puedes explotar ese material y que lo puedes transformar en cosas, pues la economía evidentemente va a cambiar, ¿sí? El modelo cambia. Y eso pasó entonces en la época medieval. Se da el mercantilismo, que es ya no intercambiar productos, sino vender los productos que yo hago o que yo tengo. Y luego también más adelante surge lo que es la máquina de vapor o la invención de la máquina de vapor. Entonces esto da la oportunidad de abrir fábricas. Se viene lo que es el tren de vapor, luego se vienen las fábricas y esto evidentemente ayuda a producir en masa algo y luego necesitamos llevar ese producto a otros lugares más lejanos. Entonces ya con el ferrocarril, con la invención del ferrocarril, que ya fue después del siglo de la Edad Media, obviamente, pues entonces los modelos económicos van cambiando hasta llegar a una revolución industrial, hasta llegar a una revolución global, luego llegar a lo que conocemos como globalización, luego lo que conocemos como capitalismo, luego socialismo, que son modelos económicos. Entonces vean cómo la economía surge desde algo en Grecia hasta la actualidad y cómo la economía todos los días tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Desde que nos llega el dinero que nos pagan en el trabajo, de cómo lo voy a invertir, cómo lo voy a gastar, qué necesito pagar, hasta ir, fundar una empresa, saber qué voy a hacer, qué necesito, cuánto dinero necesito, cómo voy a mover mis productos. Todo eso tiene que ver con aspectos económicos.
que se viene una crisis, que se viene una pandemia, que viene la lluvia, que viene un huracán, un sismo. Todos esos fenómenos naturales afectan la economía de un país, de una sociedad, ¿sí? Si ya no estamos trabajando y produciendo como antes, pues todo obviamente se afecta. Por ejemplo, aquí en México y en el mundo entero, la economía de los países se va a empezar a acomodar a más o menos a mediados del año 2021. O sea, todavía falta para que podamos reactivar la economía al 100. Y eso se va a hacer cuando ya las vacunas estén listas. Ya en algunos países empiezan a vacunar a las personas en diciembre, sobre todo los países desarrollados, pero acá en México nos va a empezar a llegar la vacuna como a mediados no sé, abril, mayo, vamos a empezar a ser vacunados todos y todas, y pues esto nos va a dar ya la oportunidad de poder ir a trabajar normalmente y hacer nuestras cosas como normalmente las hacíamos. Pero hasta que no haya una vacuna, esto no se va a reactivar como era antes. Entonces, eso apenas va a darse en el 2021 y todavía nos quedan meses para eso. Entonces, vean cómo un fenómeno, cualquiera que sea, puede afectar la economía de un país y del mundo entero. Y ahí se aplica la economía. Entonces, lo que yo quiero que ustedes puedan hacer es eso, dar ese brinco de poder explicar algo, de que pues menciones algo, pero que lo expliques, porque si no, no tiene ningún chiste nada más decir, pues en un préstamo, en una caja de ahorro. Pues no, hay que explicarlo, porque todo tiene como un fondo. Pero si no lo saben o no lo pueden hacer o no pueden dar ese brinquito, pues sí es más complicado, ¿no? Los métodos que utiliza la economía, ¿alguien sabe qué método? Si es cualitativo, cuantitativo, ¿qué métodos utiliza? A ver, los escucho. Cuantitativa, ¿no? Sí, básicamente es cuantitativa. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, Cabrera Sandoval? No, profe. Es cuantitativa porque pues utiliza números, estadísticas, mediciones y mediciones precisas. Aquí no puede ser cualitativo porque acuérdense que lo cualitativo tiene que ver con más que nada percepciones, subjetividades. Entonces, en una economía no podemos andar como con corazonadas, como con, yo creo, yo pienso. No, no, no. Un economista necesita números, estadísticas. Y los números son lo más exacto que puede haber. Entonces, por eso es que tiene que ser un método cuantitativo, porque no podemos andar como con corazonadas o percepciones o yo creí, yo pensé. No, no, porque se nos colapsa toda la economía. Y por último, ¿dónde puede trabajar un economista? A ver, ¿dónde trabaja alguien que estudió economía? ¿En una empresa? Ajá, pero ¿qué tipo de empresas? En los sectores públicos. Sectores privado. públicos y sectores privados. Ajá. En empresas, pues es muy general. Alguien dijo empresas, sí, es correcto, pero hay que bueno, no, o sea, hay empresas Siendo asesores en las empresas. siendo asesores en las empresas, a lo Analistas de mercado. analistas de mercado. A lo mejor yo también puedo fundar mi propia empresa, ¿verdad? Ok, entonces, en cualquier campo donde la economía se pueda aplicar, en cualquier parte donde la economía se pueda aplicar, ahí necesitamos un economista, ¿sí? Sobre todo en el gobierno, sobre todo en áreas de secretarías de economía, fomento económico, cuando se dan apoyos económicos, necesitamos a alguien que tenga como una visión de hacia dónde puede ir la economía, etcétera, etcétera, ¿sale? Y bueno, viene la geografía humana después.
¿Alguien sabe qué es la geografía humana? ¿Qué hace la geografía humana? Estudia a las personas y cómo modifican el ambiente, cómo la afectan y así. Ajá. Hay dos tipos de geografía. Seguramente ustedes ya vieron con la materia de geografía o en la materia de geografía que está la geografía física, que tiene que ver con pues cuestiones más físicas donde no tanto interviene la mano del hombre. Pero cuando hablas de la geografía humana es básicamente lo que dijo su compañero, es como el estudio de las intervenciones o el estudio de todo lo que tiene que ser el ser humano, hacer el ser humano para poder vivir en determinado lugar, en determinado espacio, cómo es nuestra relación con el medio ambiente, cómo es que lo modificamos, por qué lo modificamos, etcétera, etcétera. Entonces la economía humana tiene que ver con eso. Cuando el hombre interviene en la naturaleza o en su entorno natural para poder establecerse, para poder vivir. Eso es la geografía humana. ¿Y dónde o cuándo surge la geografía como tal, o la geografía humana como tal? Humana, porque la geografía física es más antigua, pero la geografía humana, ¿cuándo se empieza a hablar de la geografía humana en la historia? A ver, ¿alguien sabe el dato? ¿Cuándo surge la geografía humana como dato o como disciplina? Si hicieron su cuadro deberían saber esta información, porque esa información se llenó o esa información viene en los cuadros. Entonces, como que nomás hicieron las cosas así por hacerlas o no sé, o saquen su cuadro, lo tienen por ahí, de ahí les hago la pregunta, eso es la geografía, o sea, pónganse abusadillos, esa información ya la hicieron. Bueno, creo que ya la hicieron, ¿verdad? Pero no sé. Miren, la geografía humana surge más o menos en el siglo XIX como tal, por un señor que se llamaba Blanchet, o se apellida Blanchet, y él empieza a hablar acerca de la geografía humana como una disciplina distinta a la geografía física, porque la geografía física es muy antigua, desde la época de los griegos, o desde los viajes de Marco Polo, los viajes de muchas gentes que andaban en el mundo, comerciando en los barcos, en el mar, etcétera, etcétera, y pues que ellos veían que era necesario hacer mapas, tener una guía de cómo llegar a un lugar. Pues nada más fíjense lo que pasó con Cristóbal Colón, que creía que había llegado a la India, pero llegó al continente americano. O sea, ahí les fallaron los cálculos geográficos, ¿no? Los cálculos de las rutas les fallaron. O sea, faltó información y ellos querían llegar a una ruta más cercana de Europa a la India y en realidad llegaron a otro continente. Por error, por no sé qué, pero llegaron. Entonces la geografía física es más antigua, pero la geografía humana surge en el siglo XIX con este señor Blanchet, que escribe algunos libros o textos donde ellos de alguna manera empiezan a pues hacer como sus primeros esbozos de geografía humana. Y luego ya en 1950, ya en el siglo XIX, siglo XIX, sí, XX, ya de alguna manera se define como una disciplina de las ciencias sociales, hasta 1950. Ahora, ¿cuáles son los métodos de la geografía humana? ¿Qué métodos podemos utilizar para estudiar o para investigar si nos dedicamos a la geografía? ¿Alguien sabe? Se utiliza igual el método cuantitativo, ¿no? Sí, método cuantitativo, pero también existen otros métodos para la geografía humana, ¿eh? Hay otros métodos aparte del cuantitativo. ¿El método hipotético? Método hipotético, deductivo, ajá.
cuantitativo que ya dijo su compañero, y pudiéramos hablar también de la estadística, ¿sí? De la demografía, una disciplina que nos puede ayudar también en la demografía, la etnología, para hacer estudios. Podemos utilizar también el método cualitativo también, porque a veces, por ejemplo, cuando vienen los del INEGI, pues también nos hacen preguntas, nos hacen cuestionarios, ahí están utilizando el método cuantitativo. Pero si yo soy un geógrafo que quiere saber cómo vive la comunidad de Suchitlán, pues puedo ir a ver cómo viven las personas, las puedo entrevistar. Entonces se puede volver como el método cualitativo, pero también cuantitativo. Son varios métodos que utiliza la geografía humana. Ahora, ¿dónde puede trabajar un geógrafo? ¿En qué partes? ¿En qué sectores? Público y Sí, público y privado. En el público, ¿en qué empresas puede trabajar el geógrafo? Empresas del gobierno, ¿no? Ajá, empresas del gobierno como el INEGI, la Zagarpa, incluso también en el sector privado también puede ser, por ejemplo, en una mina, ¿sí? Por ejemplo, en esta autopista de Guadalajara a Colima, o Manzanillo, que tiene años y años construyéndose la otra parte de los dobles carriles, porque ya saben que quieren hacer 4 carriles toda hasta Guadalajara. ¿Ahí creen que el geógrafo tiene algo que ver? pues sí, porque van a distorsionar la naturaleza y así. Sí, tiene que ver, el geógrafo trabaja ahí junto con los ingenieros civiles, que son así como que los de ley, que tienen que estar ahí. Y entonces en ese lugar, en esos proyectos como de carreteras, de vías férreas, pueden trabajar los geógrafos, ¿sí? Los geógrafos humanos y también físicos, podría ser los dos casos, pueden trabajar ahí, pues, junto con otros especialistas de la construcción, como son los ingenieros civiles, los arquitectos, no tanto, porque un arquitecto trabaja más bien como con proyectos en las ciudades, construyendo casas, no tanto carreteras. Entonces, ese trabajo de carreteras y todo le corresponde a los ingenieros civiles, como más rudos, pues, su trabajo es más rudo. El arquitecto no tanto ahí, ¿sí? Para que, no digo que no, pero es más bien el ingeniero civil. Bueno, ¿alguna duda con la geografía humana y con la economía? Digo, espero les haya quedado un poquito más claro cuál es el trabajo de estas disciplinas, cómo se aplican en la vida cotidiana. Si alguien les pregunta algo sobre estas disciplinas, pues que ustedes sepan contestar y sepan como, o vean algo y digan, entonces aquí puede trabajar fulano de tal o tal especialista, o esto hace la geografía, o esto hace la ciencia política, o esto hace la economía. Eso es bien importante. Cuando uno logra hacer eso, es que ya entendiste muchas cosas y eso está padre, eso está bien, de eso se trata, que los conocimientos los podamos de alguna manera llevar a la práctica diaria. Ahí ya quiere decir que se nos quedó pues la información. ¿Dudas al respecto? ¿No? Les voy a dejar de tarea que revisen, tarea en el sentido de que chequen la información más importante, que ya la deben tener porque me hicieron unos cuadros sobre historia, los puntos más importantes de la historia, porque le voy a preguntar así igual, psicología y sociología, que son las últimas disciplinas de las ciencias sociales. Ya tienen toda la información, solo repásenla, por favor, para que contesten. Porque pregunta uno y 1, 2 o 3 son los que contestan. Los demás no sé si están conectados, no sé si entendieron, no sé nada, porque no se manifiestan para nada. Entonces, por favor,
lean, revisen, este trabajo les toca hacerlo a ustedes, no podemos estar ahí en el aula revisando si efectivamente están las cosas. Pónganle un poquito más de empeño, de responsabilidad, no lo echen en saco roto, no contesten solo por pasar la materia, por favor. Yo sé que es difícil, yo sé que está complicado, que para nadie es fácil, pero hay que adaptarnos y hay que ponerle ganas y sacar el mayor provecho a la situación. Y organicen su tiempo, pues, con todo lo que tengan que hacer para que no se les vaya a veces en cosas que no son tan provechosas. Entonces, por favor, revisen historia y las otras disciplinas que nos hacen falta porque lo vamos a preguntar, ¿de acuerdo? Y tienen hasta las 12 del día de hoy para que puedan enviar sus 2 cuadros. Próxima semana me van a enviar las otras 4 actividades. Tienen dudas, mándenme un correo electrónico, por favor, para podérselos aclarar. Y me voy a retirar porque tengo reunión con la directora en unos momentos más y necesito avisarle a los otros niños de sexto o de quinto, pues, que no voy a estar con ellos. Entonces, chicos y chicas, si no hay ninguna otra duda, hasta aquí lo dejamos. ¿O alguien tiene duda, comentario? No, maestro, creo que todo está claro. Ok. Bueno, entonces, que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves, ¿de acuerdo? Igualmente. Ok, que les vaya bien, cuídense. Adiós. 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 Gracias.